Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y bien, muy buenas noches, esto es Perfil para toda la provincia de Entre Ríos y ojalá que honremos la vida, ¿no? Recién cuando transitaba de Gualeguay a Gualeguaychú por la 16, noto que bueno, que están trabajando al menos, ¿no? En esta economía de guerra que tiene lo que es la obra pública en Argentina y no le escapa de Entre Ríos, claro está, mejorar las rutas, ¿no? Mejorar los caminos de la producción, todo un tema, así que bueno, estamos junto a ustedes en un compromiso más. Temporada 31, quien les habla Richard Mansor y por supuesto gracias por dejarnos entrometer sin permiso alguno en sus hogares a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos. Decirle, como decimos siempre, un abrazo grande a la gente del bebedero. Siempre es un gran placer visitarlo a José Ferroni por la cantidad de variedades, por los distintos precios, por la calidad, por atención personalizada, por las variables, porque realmente es un abrazo al alma estar en ese lugar, en el bebedero, como así también a mi querido Luis Parga en lo que se refiere a lo que es la roticería más importante, a mi entender, del Mercosur, ¿no? Luis con exquisiteces, que bueno, que permanentemente, mediodía y noche, el parroquiano común de Gualeguaychú se acerca a ese lugar. Y por supuesto, como decimos siempre, una vez que termine el perfil, seguramente con el invitado de esta noche, con el diputado provincial Juanjo Bailo, vamos a ir a la cantina del Náutico, esa postal que tiene Gualeguaychú, aún en estos tiempos, ¿no? Donde ojalá que amaine el agua. Indudablemente todo es un flagelo por lo que se viene, porque está, por lo que se anuncia del niño, del gran niño. Esto seguramente lo vamos a hablar también con el diputado, que tiene él como información de la gente de hidráulica de la provincia. Atento que bueno, que aflige a ciudades de la costa del Uruguay, como así también a ciudades de la costa del Paraná. Este va a ser el norte de la noche de hoy. Con Juanjo Bailo vamos a tener mano a mano. Hace muchísimos años que nos conocemos, pero no teníamos la posibilidad cierta de estar con este mano a mano. Y bueno, la noche de hoy lo ha querido y ojalá que sea del agrado de ustedes. Decirle, como decimos siempre, cuando uno ingresa o sale de Gualeguay se va a encontrar con Action ya, que es un hecho, que es una realidad, que se suman las petroleras que están, en el caso de YPF con Lubricón, la gente de Puma a través de Agustín Herrero con el grupo del Rodeo y por supuesto Ichel El Mirador, la familia Frare Pitón, que también tienen esta empresa petrolera en Gualeguay. Así que bueno, Action se suma para sumarse, gracias a los hermanos Carmona por darnos esta deferencia. Y bueno, ustedes saben que los programas independientes prácticamente viven en un 100% de lo que es la pauta privada, independientemente de que haya pauta oficial. Y que esa pauta oficial tampoco provoque una mordaza, ¿no? Esto es de traqueras abiertas y ojalá que en la noche de hoy le vaya en saga esa historia. Así que nada, si te parece, Esteban, vamos a la pausa, agradecerles a las empresas que hace tantos años nos acompañan y después el retome el mano a mano con el diputado provincial Juan José Bailo, que ha tenido la amabilidad de estar en vivo esta noche para toda la provincia de Entre Ríos, por, casualmente, valga la redundancia, somos Entre Ríos. Vamos. Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se llevan la piel. Usted está escuchando FM Eventos 103.1. Por una legislatura transparente y activa.
que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Quique Frare, Implementos Agrícolas, una empresa con 20 años de experiencia en el rubro. Brindamos atención personalizada y un excelente servicio por venta. Somos concesionarios oficial de Sembradoras Crucianelli. Toda la línea de acoplados Belén, Sinali, Eisen y Distrimac. Celular 3444-620229. Quique Frare, Implementos Agrícolas. Ruta 12, kilómetro 232, Gualeguay, Entre Ríos. 20 años junto al campo y su gente. Miren esta montaña. ¿Vieron? No estamos ni en Córdoba ni en la cordillera de los Andes. Estamos en Gualeguaychú, enfrente de obra sanitaria. Años y años de tierra, escombro y mugre acumulada. La vamos a sacar toda. Otra promesa cumplida. Más de 2.000 camiones, más de 12.000 metros cúbicos de tierra, escombro y mugre que estaban acá. Mira. Toda la tierra, todos los escombros, todo lo que estaba acá, lo trasladamos a Alsina y 136 para continuar Alsina y también en la intersección. El trabajo que se hizo ahí va a permitir a todos los vecinos de la zona una mejor circulación. Esta montaña, uno de los grandes problemas que ocasionaba a la zona era que estaba lleno de ratas y de víboras. Y también los problemas que ocasionaba con el tránsito. Más seguridad para los que circulan. Para tantos años con semejante montaña, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué no se les ocurrió a alguien sacarla antes? Candy White, te quiero dar dulces momentos juntos. Amor, amor, dulce amistad. Somos como un pastel. Risas y secretos, tiempo que no se va. Este lazo especial nunca se romperá. A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así. Estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado, en donde aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Grupo El Rodeo, líderes en consignación de Hacienda desde 1974. Con una flota de más de 50 camiones, ofrecemos hotelería premium para el engorde y recría a solo 10 kilómetros de Gualeguay. Grupo El Rodeo, trabajo y confianza desde el campo al mundo. A million dreams for the world we're gonna make.
Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Estudio Darré, donde las soluciones se piensan en equipo. Te invitamos a visitar nuestra web www.estudiodarré.com.ar. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores, las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Tersuave. Lo mejor, más grande. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz, inaugura su nueva casa central. Más de 32.000 metros cuadrados, tecnología de punta y un espacio pensado para vos. Te esperamos en Acceso Norte, República de Entre Ríos, 5660, Paraná. Mega, lo mejor o nada. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. La verdad que un gusto, Juan, que yo decía en la editorial, muchos años que nos conocemos y bueno, este primer mano a mano en Perfil, gracias por tu tiempo, muchas gracias. Gracias a vos, Richard, por invitarme y buenas noches para la audiencia. Yo te decía recién fuera del micrófono, ¿cómo surge esa historia de pasar de lo privado, de tu empresa privada, familiar, a decir, voy por este lado en la política, en un país donde ser político de pronto es mala palabra en algunos momentos, ¿no? Bueno, eran otras épocas, otro contexto, pero ya hace varios años, fue en el año 2003. Bien. Yo estaba al frente de la empresa familiar en aquel momento. Y tenía una actividad importante, no sé si importante, pero tenía una actividad intensa en las entidades intermedias. Estaba en el Centro de Defensa Comercial, Cooperativa Eléctrica, era vicepresidente de Racing, el club del que simpatizo toda la vida, y en otras entidades intermedias. Yo siempre voté al peronismo, de hecho se sabía que votaba al peronismo, que estaba identificado con ese espacio político. Y producto de la renovación, del 2002, nuevos aires en política, me invita Pemo Guastavino. En aquel momento ya estaba casi designado candidato a vicegobernador con Jorge Busti. Me invitan a participar de la lista de diputados para ser diputado provincial. Voy a la interna acá, la gano a la interna, quedo cuarto en la lista. Bueno, y ahí ingresé como diputado provincial, terminé siendo presidente de bloque. Después de 2007 me presenté candidato a intendente de Gualeguaychú y salí reelecto hasta el 2015. Bueno, y después pasé por distintos cargos provinciales y nacionales. Si volviera el tiempo atrás, Juanjo,
como para entrar en clima lo que pasa hoy en la política en Argentina, que no le escapa Entre Ríos ni tampoco esta comarca Gualeguaychú, digo, ¿no? ¿Volvería a hacer ese camino? ¿No te arrepentís de haber elegido, voy por este lado, dejar la parte privada? No digo dejar las ONG porque uno siempre está, porque política lo hace permanentemente en cada lugar, pero ¿volvería a recorrer ese camino? Sí, entiendo que sí, nadie me obligó, fue una decisión de libre albedrío, digamos, porque fue una invitación, una sugerencia de Guastavino y otros compañeros, tuve tiempo para pensarlo. Sí me aseguré que mi hermana menor, que ya hacía 1 año y medio, casi 2, Julieta, que estaba en la empresa, pudiera seguir. Claro. Fue la única condición que puse. Sí. Que ella pudiera seguir en la empresa, si se animaba, yo me metía en política, porque también entendía que si me metía a la función pública le tenía que dedicar. Claro, seguro. Y por suerte mi hermana se animó y lo hizo muy bien. Y yo ahí ya me dediqué ¿Y te facilitó el camino? Sí, porque si ella en aquel momento me hubiera dicho, mirá, claro, no me animo, porque yo estaba al frente de la empresa, papá todavía vivía, pero bueno, estaba con algunos problemas de salud, y yo estuve 3 años solo, por decirlo de alguna manera, claro, porque ya papá se había retirado y ella se había incorporado en ese último año. Claro. Tranquilamente me podría haber dicho no. Es que es muy reciente, claro. Claro. No me animo, y la verdad que se animó, lo hizo bien. Sí. Y yo pude salir. Y en cuanto a la experiencia política, te digo, después de la experiencia de ser padre de 4 hijos, para mí la experiencia más linda de vida, la más intensa, a eso le sigue la vivencia como intendente, ser intendente de tu ciudad, de tu pueblo, que tu gente te respalde, que tu gente te reelija, que a la segunda elección te vote más gente que en la primera. Todas esas son caricias. Es un gran mimo. Caricias al alma. Sí, seguro. Y ahí como intendente uno tiene muchísimas gratificaciones que generalmente no son noticias. Pues son pequeños actos que es parte de la responsabilidad de uno, pero que son muy gratificantes. Los intendentes a veces somos noticias por los hechos que faltan, por algún hecho desafortunado, pero todos los días tenemos acciones y cuestiones que nos reconfortan el alma cuando sos intendente, que fue una experiencia muy linda. Aparte, convengamos que el Ejecutivo, sin ser peyorativo, dista lo que es un poder legislativo. Juanjo, cuando decimos siempre la política, el arte de lo posible, con tu experiencia, ¿vos lo considerás que es el arte de lo posible? Es el arte de lo posible en el contexto. En política me gusta reflexionar con los compañeros que lamentablemente los tiempos y los contextos influyen más que los contenidos. A veces el fondo y el contenido de las cuestiones son importantes y son determinantes para poder transformar la realidad, pero los contextos no son los adecuados. Los tiempos de la sociedad no son los adecuados, el clima que se vive por la gente no es el mejor, a veces para llevar adelante determinada reforma, determinada medida. Entonces uno tiene que ir acompañando esos climas, siempre tener un horizonte. En la política, muchas veces yo he visto a algunos dirigentes, buenas personas, que no les ha ido bien, y entre otras cosas es porque no le ponen, a mi modesto entender, una mística. Uno tiene que tener un objetivo, saber para dónde va. Después ser flexible en cómo llegar a ese objetivo, que ese objetivo tiene que ser que la gente esté cada día mejor, sea una sociedad cada vez más igualitaria, igualdad de oportunidades, que haya trabajo, la tranquilidad de la economía del hogar, digamos, posibilidades de que las familias tengan movilidad social, acceder a estudios terciarios, secundarios, que los chicos tengan un proyecto de vida, bueno, generar todas esas condiciones políticas y sociales para que las familias se puedan superar. A veces lo decía Néstor Kirchner, recuerdo una charla con él, decía, mirá que a veces tenés que ir esperando a la sociedad. Nosotros los políticos estamos todo el día pensando en cómo transformar la realidad, en cómo generar proyectos, en cómo generar condiciones para que las sociedades se desarrollen, y por ahí a las sociedades hay que ir esperándolas. Y de seguir esperándolas, Juanjo, porque no hace mucho tiempo estaba con dirigentes radicales más. Estuve con
hablando con Restorani, y bueno, me decía, ¿no?, que todavía el radicalismo no hizo una mea culpa profunda acerca de por qué las cosas no fueron como ellos consideraban. Y digo, el justicialismo, que te involucra en ese grupo, ¿no?, que tanto gobernó para Argentina, que tanto gobernó la provincia de Entre Ríos, que tanto ha gobernado esta comarca de Gualeguaychú, se ha hecho, digamos, a fondo esa mea culpa de decir por qué pasan las cosas que nos pasan y de pronto aparece un presidente, un obsario de la política que llega a los canales de televisión cómicos y hoy se queda como siendo, digamos, el mandatario en Argentina. ¿Esa lectura se ha hecho profundamente o es todo parche en función de que el próximo año hay una elección? No, se ha hecho. Se ha hecho porque no nos podemos hacer los distraídos. Que en gran parte la responsabilidad de que Milei hoy sea presidente es del peronismo. Bien. ¿Esto lo reconoces? Sí. Bien. Sí, porque si no partimos... Una premisa errónea. Sí, y además, si el peronismo fue gobierno 20 años, a nivel nacional, provincial, y en Gualeguaychú fuimos gobierno 36 años, porque algo bueno hemos hecho. Seguramente, si no claro. Descalificando la capacidad de discernir de la gente. En ese momento, tal cual. Por algo nos votaron, digo yo, digamos. Y también por algo no nos votaron. Bueno, tiene que interpelar es porque no nos votaron esta última vez. Son varias razones. Yo creo que una de las más importantes que tuvimos, la sociedad argentina necesita liderazgo fuerte. No te puede gustar más Cristina, te puede gustar menos Cristina, te puede gustar más Macri, menos Macri, hasta el mismo Milei, con todas características emocionales que tiene, que es impensado que un presidente las tenga, pero son gente que construyen poder y que lideran procesos. O puedes coincidir o no puedes coincidir, pero tienen vocación de poder. ¿Vos considerás que es un liderazgo? Es un liderazgo. Bien. La sociedad argentina necesita dirigentes con vocación de poder y con liderazgo. Bien. Y Alberto Fernández no fue un dirigente. Y de la Rúa, ahí tenés. Un excelente legislador, ¿no? Es el legislador, quizás buenas personas, pero no con vocación de poder ni de construir liderazgos. La gestión nuestra quedó inmovilizada en una interna entre Cristina y Alberto, y lo peor que le puede pasar a la función pública es inmovilizarse, salvando las enormes distancias, y no vamos a comparar una responsabilidad con otra, pero cuando yo era intendente compartía con los funcionarios la premisa de resolver las cuestiones. Resuelvan, miren, nos podemos equivocar, nadie es infalible, pero lo que no podemos hacer es no dar respuesta. Claro. Aparecer inmovilizado, porque parece como que no tenés capacidad de toma de decisiones, o que no hay carácter o personalidad para llevar adelante la gestión. Que parezca timorato para la sociedad. Claro, hay que resolver. Después, si te equivocás, bueno, tener la humildad de corregir, digamos, pero la ciudad está llena de problemas. Toda esta, y cuando yo era intendente, no una valoración en lo puntual, porque las ciudades crecen, son dinámicas, el privado toma decisiones, lleva adelante acciones, y no pasa por la intendencia preguntarle al intendente. Digamos. Seguro. Y después esas decisiones de inversión, de desarrollo inmobiliario, de barrios, de comercio, de lo que fuera, generan demanda de servicios públicos y generan siempre cuestiones a los intendentes que hay que tratar de dar respuesta. Vos sabés que yo digo algo, ¿no? Porque a veces yo he tenido en 31 años, me ha tenido la suerte, el perfil de entrevistar al presidente de la República, embajador, legisladores y demás. Y hay gente, viste, que de pronto decir no resiste un archivo. Y yo creo que de los políticos que uno conoce, en tu caso personal, porque conozco de tu honestidad y tu hombría de bien, es decir, resistir un archivo creo que es importante en política, porque todo el mundo, yo digo que las entidades no son ni buenas ni malas. Hay gente que está a la altura de las circunstancias y otros no tanto, ¿no? No podemos decir la policía es mala, no, la policía es una institución. Después hay funcionarios que están a la altura y otros no tanto. Digo, en toda esta situación y devenir de la vida de política y democrática en lo que es el justicialismo, que en los últimos tiempos, enormes ejemplos de corrupción y demás, como lo ha tenido este gobierno, con Adorno y tantos otros, digo lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se hace, Juanjo, para lograr llegar con el cometido hoy, con la franqueza a la gente, al ciudadano de a pie, que la está pasando mal? Sabemos que ha recorrido la provincia de Entre Ríos como cargo como diputado, sabemos que la economía regional es una provincia como esta, corregime si me equivoco, la cuenca lechera Nogoyá, San Salvador Arrocera, la gente de Concordia con Citrus, Gualeguaychú con su poder industrial, Concepción idem con el problema que tiene con Granja Tres Arroyos, es decir, tantas situaciones que vos decís, una economía fuerte de Entre Ríos que se ha venido debilitando,
problemas enormes sociales, ceño fruncido, no hay mucha esperanza. ¿Cómo se llega con el discurso, y no por la retórica misma, sino con el discurso, con la firmeza y convicción de que puede ser posible un camino mejor mirando hacia adelante? Has hecho una buena descripción de la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos, según un informe de la CEPAL, después de Tucumán, es la provincia con mayor diversidad en economías regionales. Bien. Eso es una fortaleza que tenemos porque no dependemos exclusivamente de una actividad, por importante que sea, sino que está atomizado lo que es la matriz productiva y del empleo. No obstante, este modelo económico que lleva adelante el gobierno, que no es un modelo, será para discutir en otro momento, lo único que le interesa al modelo, a mi ley, en este caso, es el equilibrio fiscal a cualquier precio, y ese a cualquier precio es... Y cerrar con el fondo. Eso, y cerrar con el fondo, eso es la base del ajuste a los sectores medios, a los trabajadores, a los jubilados. Todo eso deteriora el nivel de actividad económica, cae el nivel de empleo, vuelve a caer el nivel de actividad económica, vuelve a caer la recaudación, hay que volver a hacer un ajuste. Es el perro que se muerde la cola, digamos. Ajá. Esto ya lo hemos vivido varias veces. Yo tengo 60 años y lo he vivido 3 veces y lamentablemente... Siempre tuvo el mismo final. Siempre tuvo el mismo final y mal. Uno no quiere hacer política sobre la base de la destrucción de la economía y que a la gente le vaya mal. En todo caso, el desafío es que nosotros seamos mejores que los otros. ¿Cómo recupera el peronismo esa proyección o ese vínculo con la gente? Y charlando y descontracturando el discurso, acercándose mucho a la gente. Los políticos a veces nos hablamos entre nosotros mismos y la gente nos mira y dice... ¿De qué está hablando de este tipo? Y a veces estamos hablando para que no se nos dispare una interna o para conformar a nuestro sector. La verdad que eso, cuidar la mesa chica. ¿Sí? Eso es absolutamente secundario e intrascendente. Lo que los entrerrianos nosotros tenemos que hacer es conocer los problemas que realmente tienen las familias entrerrianas, el trabajador de los distintos sectores privados, las distintas actividades, los desafíos que tienen las economías regionales y las distintas actividades, los problemas que tienen, lo que es la educación pública, la salud pública, bueno, todo el componente social y todo el entramado productivo, incluyendo lo laboral. Y a partir de esas charlas, ir haciendo un diagnóstico bien certero de cómo está cada sector, qué quiere de los funcionarios públicos, qué quiere de un funcionario, qué quiere de un gobernador, de un ministro, de un legislador. ¿Qué te pide normalmente? ¿La baja impositiva? La gente por lo general pide baja impositiva. Lo que pasa es que la urgencia, eso es cierto que tenemos un desorden impositivo, digo yo. No soy un especialista en el tema, pero si me preguntas a mí, yo iría más por un ordenamiento impositivo antes que por una baja. Pero sí es cierto que el sector privado no resiste más presión impositiva. Y por otro lado, salvo algunas cuestiones muy puntuales, hablando de Entre Ríos. Sí, claro. Hay otros sectores que puede ser, pero en Entre Ríos hoy los sectores productivos no resisten más presión impositiva. Algo puede haber en el sector de intermediación financiera, pero me parece que la solución debería venir por otro lado, más por el crecimiento, por la inversión. Esa inversión se traduzca... sí, pero para esa inversión tiene que haber crédito blando también. Sí. Tiene que haber crédito blando. Tiene que haber en nuestro país nunca hubo mercado de capitales. Siempre el sistema financiero estuvo al servicio del consumo. Sí. Fue más negocio para el sector financiero prestarle al consumo y refinanciar la tarjeta de crédito que hacer inversiones de mediano plazo en bienes intermedios, bienes de capital para apalancar una empresa. Juanjo, fíjate de tu experiencia, que nosotros me acuerdo hace muchísimos años, yo me acuerdo, esto viene de la época, unitarios federales, ¿no? Sí. La Argentina un país federal. Nosotros, que ojalá que lo sea, ¿no? Que no sea utópico, pensamos la regalía, el tema de Salto Grande, el tema de la electricidad que nosotros estamos pagando en Entre Ríos, ¿viste? Cuando de pronto es contradictorio, ¿no? Por tener el Salto Grande y de pronto no estar a la altura de las circunstancias. Te comentaba recién fuera del micrófono que vos lo tomaste con la seriedad, pero también con el humor propio que nos pasa. Si nos vienen de pronto mandarinas o naranjas de Egipto, ¿no? Por decirte algo, y nos vienen el arroz de Turquía. Es decir,
como a la persona que está produciendo y demás, que cada vez le cuesta. Por acá aparece algo que también te lo quiero consultar. Me decía el día pasado alguien que tiene una empresa, me dice: Richard, a mí me cuesta un mundo poder llegar con cargas sociales y poder abonarle al sueldo al empleado. Sí. Y sí, que lo que percibe el empleado no hace grandes cosas. Es decir, algo no funciona, ¿no? Mirá, eso que dijiste vos lo dijo ayer Roberto Urquía, quien es el presidente de Aceite General de ESA. General de ESA. Sí. Si no es la cerealera más grande del país, anda ahí, junto con ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas. Sí. Después los demás son Viterra, Bunge, Dreyfus. Bueno, ¿a vos que te gusta el fútbol? Yo jugué un equipo que se llamaba Acción Juvenil General de ESA. Y era patrocinado por esta empresa. Roberto Urquía. Ahí está. Yo lo conozco todo. Y él decía eso, hay algo que está mal, porque yo le puedo pagar, él tiene una posición patrimonial muy fuerte. Sí, muy sólida, sí, claro. Sólida, yo le puedo pagar a los empleados, pero a mis empresas no le está yendo muy bien. Y sin embargo los empleados no llegan a fin de mes. Porque por ahí, bueno, a mi empresa le va espectacularmente bien y el empleado no llega a fin de mes, bueno, hay una apropiación de la renta de parte de la empresa que le correspondería al personal y uno corrige eso, digamos, la empresa gana menos y el personal cobra mejor y llega tranquilo a fin de mes, pero acá no le sobra a nadie, como te contaba tu amigo, digamos, le cuesta y el empleado no llega a fin de mes. Es el modelo, no quiero ser repetitivo, pero es el modelo del presidente Milei. Y yo no quiero ser pesimista, pero no veo, porque además sus características personales son muy dogmáticos ellos, pero no veo posibilidad de que este modelo cambie ni que la gente empiece a mejorar, porque inclusive la gente empezó a deteriorar su calidad de vida de enero del 24 en adelante, de diciembre del 23, si querés, enero del 24 en adelante, lo que había era una expectativa de que sí iba a estar mejor. Bien. Entonces, sí, bajar la inflación. Hagamos el esfuerzo, vamos a lo mejor. El gobierno bajó la inflación, ya debería estar más baja, digamos, pisando, yo no digo empezando con cero adelante, porque eso sí que es un trabajo complejo, pero sí una tendencia sostenida a la baja, aunque sea muy lenta, pero todavía está teniendo picos y oscilaciones, lo cual no es bueno, y se está generando ahí un clima de incertidumbre con respecto al año que viene por la incapacidad del gobierno de reactivar la economía. Y yo no veo, bajo estas premisas que lleva adelante el gobierno nacional, que la economía se reactive, sino se reactiva el consumo interno. El consumo interno, en esta matriz económica que tenemos nosotros, 75 es consumo interno. Y sí, lo que se exporta es muy poco. Es el 20, el 25, y ojalá exportemos el 50 y el 50, pero sobre la base del crecimiento, no sobre la base de que el consumo se nos destroce. ¿Y vos pensás eso, para cerrar este bloque, este tramo, Juanjo, que mañana, que son las elecciones, digamos, del próximo año, digo mañana porque es mañana en realidad, por el tiempo, ¿vos pensás que la billetera va a condicionar mucho? ¿Que la economía va a condicionar como ha sido en Argentina en los últimos tiempos? Sí, no tengo dudas. Como yo te decía, las elecciones son un contexto de futuro. El peronismo muchas veces nosotros cometimos el error de pensar que por los derechos conquistados, por las políticas como la asignación universal por hijos, que son políticas que las han mantenido los distintos gobiernos, que fueron virtuosas, que son virtuosas y positivas, la gente los iba a seguir votando. No, esas decisiones y esas acciones te sirven para ganar la siguiente elección, en todo caso, y después la gente... Sí, por a corto plazo. Claro, después presenta futuro, y está bien porque el voto es una expresión de confianza de un ciudadano hacia un dirigente que le promete que va a estar mejor. Entonces tu responsabilidad es generar las condiciones para que esa familia, ese ciudadano, esté mejor. Bueno, el contexto influye muchísimo en eso. Si en 2023 llegamos a un contexto muy complicado. Yo estuve en el gobierno nacional a partir de julio del 22, te debo ser franco, más allá de lo que opine cada uno y es respetable, nuestro gobierno pudo terminar su mandato porque Sergio Massa llegó como ministro de Economía y se puso al frente con un liderazgo muy importante a ordenar la gestión, pero la verdad que había una falta de conducción y una falta de gobernabilidad y de gobernanza política que
con toda franqueza, no sé si llegamos a fin de año. Vos decís que si no agarraba el timón Massa, la cosa hubiera sido distinta, ¿eh? El final hubiera sido distinto. Hubiera sido malo. Ahí está. No tengo duda. Y sin embargo, aún con un contexto muy, muy complicado y con una sequía, la peor sequía de la historia, ese cálculo lo hicimos nosotros con el equipo de trabajo de la Secretaría de Agricultura, nos faltaron 19.280 millones de dólares por la sequía. Ajá. Casi 20.000 millones de dólares nos faltaron en un contexto en el cual no teníamos crédito internacional, ya habíamos refinanciado con el fondo y estabas entrando en tu último año de gobierno con algunas crisis políticas internas, claro, entre el presidente y la vicepresidenta, con lo cual ningún organismo de crédito internacional te iba a dar una mano, te iba a decir, espera, olvídate. Arreglá tu asunto. Llegar como pueda el de diciembre, después si ganás, nos sentamos y hablamos, y si no, hablamos con el que venga. Sí. Bueno, en el medio nos faltaron 20.000 millones. Esos 20.000 millones los transformábamos en camiones para dar un ejemplo concreto. Para un ejemplo de lo que significa en el movimiento comercial en el interior. Eran 1.530.000 camiones, una cosa así que faltaron desde la chacra del productor al puerto, pasando por la estación de servicio del pueblo, por la roticería del pueblo, por el comedor, por el movimiento económico que todo eso genera. Entonces nos tocó un contexto muy, muy difícil y así todo, en la primera vuelta fuimos muy competitivos electoralmente. Después, bueno, llegó Milei también en un contexto en el cual el principal adversario, que terminó siendo el presidente, no fue un invento nuestro, decía que el peso era un excremento, que le iba a poner una bomba al Banco Central, que los evasores eran patriotas, bueno, todo un discurso muy incendiario frente a un gobierno que tenía una crisis de gobernanza importante, y eso nos hizo muy difícil la gestión. Ahí está. Hacemos la pausa, si te parece, mi querido Esteban, y después seguimos mano a mano. Le vamos a preguntar al diputado nacional si Osser reemplazó a Iosper como se esperaba, qué opinión tiene acerca de estos comedores a nivel provincial, que se le ha entregado a una empresa de Buenos Aires la posibilidad cierta, si bien ahora hay una cautelar de parte de la justicia, pero qué es lo que él siente, ¿no? Y también cuáles son las aspiraciones mirando al próximo año como hombre político de Juanjo Bailo. Vamos. Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se llevan la piel. Usted está escuchando FM Eventos 103.1. Por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Quique Frare, Implementos Agrícolas, una empresa con 20 años de experiencia en el rubro. Brindamos atención personalizada y un excelente servicio por venta. Somos concesionarios oficial de Sembradoras Crucianelli. Toda la línea de acoplados Belén, Sinali, Eisen y Distrimac. Celular 3444-620229. Quique Frare, Implementos Agrícolas. Ruta 12, kilómetro 232, Gualeguay, Entre Ríos. 20 años junto al campo y su gente. Miren esta montaña. ¿Vieron? No estamos ni en Córdoba ni en la cordillera de los Andes. Estamos en Gualeguaychú, enfrente de obra sanitaria. Años y años de tierra, escombro y mugre acumulada. La vamos a sacar toda. Otra promesa cumplida. Más de 2.000 camiones, más de 12.000 metros cúbicos de tierra, escombro y mugre que estaban acá. Mira. Toda la tierra, todos los escombros, todo lo que estaba acá, lo trasladamos a Alsina y 136 para continuar Alsina y también en la intersección. El trabajo que se hizo ahí va a permitir a todos los vecinos de la zona una mejor circulación. Esta montaña, uno de los grandes problemas que ocasionaba a la zona era que estaba lleno de ratas y de víboras. Y también los problemas que ocasionaba con el tránsito. Más seguridad para los que circulan.
tierra tantos años con semejante montaña? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no se les ocurrió a alguien sacarla antes? Candy White, te quiero dar dulces momentos juntos. Amor, amor, dulce amistad. Somos como un pastel. Risas y secretos, tiempo que no se va. Este lazo especial nunca se romperá. A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así. Estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado, en donde aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Grupo El Rodeo, líderes en consignación de Hacienda desde 1974. Con una flota de más de 50 camiones, ofrecemos hotelería premium para el engorde y recría a solo 10 kilómetros de Gualeguay. Grupo El Rodeo, trabajo y confianza desde el campo al mundo. A million dreams for the world we're gonna make. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien.
Estudio Darré, donde las soluciones se piensan en equipo. Te invitamos a visitar nuestra web www.estudiodarré.com.ar. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores, las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Tersuave. Lo mejor, más grande. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz, inaugura su nueva casa central. Más de 32.000 metros cuadrados, tecnología de punta y un espacio pensado para vos. Te esperamos en Acceso Norte, República de Entre Ríos, 5660, Paraná. Mega, lo mejor o nada. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. A million dreams for the world. 3 temas que quedaron pendientes, Juanjo. Hoy Oser, ¿sí? ¿Es lo que se esperaba, lo que el gobierno de Frigerio decía, de tantas anomalías que hablaba de Liosper? ¿Qué lectura haces al respecto, teniendo en cuenta que nada más y nada menos que la columna vertebral, cuando hablamos de salud en la provincia de Entre Ríos, de tantos afiliados que tienen los entrerrianos, ¿no? Sí, no, yo... es importantísimo Oser como institución, porque a veces se lo ven Paraná como una institución de la administración central provincial, pero todos los empleados municipales a lo largo del ancho de la provincia, por ejemplo, la obra social que lo cubre, en este caso Oser. Yo creo que fue una decisión fallida la del gobernador Frigerio. Hoy Oser no está dando mejores respuestas de las que daba Liosper. Yo soy convencido. Cuando uno mira, no toda la cantidad, porque una manera de medir esto es lo que la cantidad de amparos que se presentan. Digamos, los amparos son por falta de respuesta de la obra social. Por lo cual ¿El amparo es una protesta? Claro, mediante una judicialización. Totalmente de acuerdo. Es la herramienta que tiene el afiliado. El afiliado para hacer valer sus derechos. Bueno, la cantidad de amparos subió de manera notable. Eso además adicionalmente tiene un costo adicional para el gobierno, porque tiene que pagar los honorarios de los abogados, pero fundamentalmente habla de que no está dando el resultado que ellos prometieron dar a través de esta transformación. Yo creo que hay, tanto en Oser como en otros organismos, hay una subestimación de parte del gobierno provincial de la complejidad que es llevar adelante la función pública a nivel provincial. Un error también bastante común, digamos, prejuzgando, diciendo, un ejemplo que se puede entender claramente. Yo te veo en tu época de gran arquero, mirar de afuera y decir, mirá el gol que se comió Richard, ¿no? Si yo hubiera estado ahí, sabés cómo la atajo, y después te prestan el arco y la pelota un ratito y decís, che, Richard no era tan dista mucho de... no era tan manzana, digamos. Claro, Esto es no era bastante, tan manzana, claro. Bastante más complejo y más difícil de lo que yo me imaginé. Creo que en muchas áreas yo he visto eso. He visto un preconcepto, como que si hubiera habido una falta de idoneidad para haber política. Y aparte la manera tan intempestiva, ¿viste? Tan rápido, ¿no? Esos cambios, ¿no? Tan rápido. Sí, ¿No lo ves? No lo veo, con la reforma previsional también. Nosotros estábamos dispuestos a debatir cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad de la caja, pero los tiempos, los modos y cómo se cerró el gobierno provincial no hizo imposible que los acompañaran. Y teniendo en cuenta el tema que yo días pasados estuve con Josefina Martínez Garbino, que es presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia, y me contaba acerca de Richard. Yo no pongo en tela de juicio quién puede ser el proveedor, pero pongo en tela de juicio los alimentos que comen los chicos, ¿no? ¿Qué lectura hacía al respecto? Sí, mirá, nosotros, para serte franco, tampoco hemos hecho ningún cuestionamiento sobre la legalidad del proceso. Claro. En todo caso, sí sobre la oportunidad del costo. Ahí está. Pasamos un costo de 40... No, eran 22.000 millones, 44.000 millones, y ahora tienen 101.000 millones de logística más. Sí, estás comparando un periodo un poquito más largo, con lo cual... Pero es casi el doble. Bien, casi el doble. Bien. Sí, pero el proceso
legal de contratación, hasta donde yo pude ver, no le vi ninguna irregularidad. Lo que veo es el alimento que perciben los chicos. Coincido con Josefina. Claro. Es una profesional respetable y coincido con ella. Además, es todo lo que nos dicen hoy en día los nutricionistas, los médicos, salir de los alimentos ultraprocesados. Además tenés en esta escasez de nivel de actividad comercial, 101.000 millones que se van de la provincia. O sea que no queda la persona del pueblo que tiene empleados, que la economía regional la puede... Imagina que esos fondos, los responsables renditivos de esos fondos son los directores de las escuelas. Sí. El director de la escuela, con su secretario o secretaria administrativa de confianza, compraban en el almacén de la esquina, compraban en la verdulería del barrio, no se iba al hipermercado, ni vos se sabés iba... Vos sabés que Josefina me decía, no sé si coincidís conmigo, Juan, con esto, Richa, yo no pretendo que pongan una nutricionista en cada colegio, pero sí en cada departamental. Alguien que conozca el tema, porque el profesor no tiene por qué saber del tema de los alimentos y la carga que debe ser el diagrama de la semana, ¿viste? Me parece que es una buena idea, al menos un nutricionista en cada departamental, me parece que sería lo más que se ajusta a esta situación, sobre todo que estamos hablando de alimentos, ¿no? A tan temprana edad, sí, y hay falencias, errores que se cometen a esa edad que después cuestan salud, plata y calidad de vida, corregirla. Bien. Te pregunto en esto, ya entrando a la parte final, Juanjo, ¿sigue siendo una escribanía la Cámara de Diputados o pensás que hay disenso y ese disenso se busca un consenso en común, o pensás que lo que baja el lineamiento del Ejecutivo, lo que se cumple, el levantar las manos rápido? ¿Qué lectura hace de tu experiencia, tu vasta experiencia? En estos 2 primeros años, en estos 2 años y medio, yo diría que los 2 primeros años hubo mucho diálogo, hubo bastante construcción de acuerdos y de consenso. Sí. En el año 2024, de 34 proyectos que envió el Ejecutivo, nosotros votamos 30, con lo cual eso habla de una oposición responsable. Muchos de esos proyectos que votamos fueron corregidos por nosotros, correcciones como mejoramiento o incluir cuestiones que no estaban, las incluimos. Este último año ha cambiado. También debo reconocer que es medianamente lógico, a medida que se acercan los tiempos electorales. ¿Se modifica la postura? Se modifica la postura, los ámbitos colegiados como la Cámara de Diputados empiezan a tener mayor caja de resonancia, y el oficialismo ha cerrado más sus filas sobre los proyectos que envía el Ejecutivo, se discuten poco y se sacan rápido. Ahora estamos sacando leyes con... la reforma previsional la tratamos en comisión menos de 24 horas. La ley más importante que se ha tratado en la provincia en los últimos 20 años, la Cámara de Diputados estuvo en comisión 24 horas. No puede ser, es una locura. Y totalmente. Creo que también creo que alzó la voz roja, ¿puede ser, Fabián? Sí, también. Sí, Fabián reconoció que la acompañó, pero también reconoció, tuvo la honestidad intelectual de admitir de que le hubiera gustado que hubiera estado más tiempo analizándose en comisión. Juanjo, para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, te quiero agradecer este tiempo, digo lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se encuentra Juanjo Bailo para el próximo año? ¿Te gustaría participar? ¿Te gustaría volver al pago? ¿Te gustaría ser intendente? ¿Te gustaría seguir siendo legislador o funcionario? Yo tengo mi percepción, pero bueno, me gustaría que vos me lo digas en toda esta situación. Gualeguaychú es una ciudad muy importante de la provincia de Entre Ríos y las puertas para mí del Mercosur, una ciudad que cada vez crece más. Ojalá que yo lo dije en la editorial, que este flagelo del niño sea únicamente una alarma, pero hay que tener en cuenta prepararnos para la guerra en tiempo de paz, por lo que puede llegar a ocasionar. Pero ¿qué lectura haces? ¿Qué pensás? ¿Dónde pensás que podés decir, por este lado estoy, por este lado me gustaría participar activamente en política, de poder serle útil a la comunidad y bueno, dejarle después el sufragio que me puedan votar o no? ¿Qué te gustaría? Me gustaría seguir en política. Obviamente es una decisión y un análisis que en estos últimos 2 años, siendo legislador de la oposición, vos tenés un poquito más de tiempo, porque cuando sos oficialista tenés la obligación es el día a día. El día a día y la agenda cargada. Es responsabilidad del oficialismo. Cuando sos oposición tenés responsabilidades importantes, pero por ahí no si tenés tiempo más para el análisis. Y obviamente que ese análisis, en lo personal me gustaría seguir en política.
No sé ciertamente de dónde, sí fui muy grata, como te decía, la experiencia de la intendencia, pero bueno, fue una experiencia muy linda, que no es lo mismo haber sido intendente y estar muy satisfecho y contento con eso que querer ser por primera vez. Cuando querés ser por primera vez, te levantás 2 años antes pensando en cómo llegar a ser intendente. Bueno, yo, digamos, la motivación en todo caso no viene por ahí, sino que por ahí yo me interpelo en algo que es una cuestión mía, que no sé si es válido o no en términos de valoración electoral, es que sí he recorrido un camino desde que fui intendente hasta acá como legislador nacional, legislador provincial, presidente de bloque, ministro de la producción y secretario de Agricultura de la Nación, en el cual he recogido una experiencia muy importante y en algún punto siento que tengo esa experiencia no la podés volver. Donde sea. Ahí está. Donde sea. Y yo sé interiormente donde me gustaría, pero no corresponde. Decirlo. Claro, no son tiempos. Y además no pienso la política en proyectos individuales, sino en un proyecto conjunto. Y en ese conjunto, que también tiene un pensamiento individual, no sé, la última pregunta, Juanjo, ¿cómo ves Gualeguaychú hoy día? Con la gestión de Palito David. Te debo ser franco, es una gestión que está presente. Ajá. Es una gestión que lo que tiene que ver con las prestaciones básicas, que no es menor, porque esta es una ciudad que... Convengamos con la municipalidad, una empresa de servicio, ¿no? Es una empresa de servicio. Bien. Y que fue concebida como una empresa administrativa, como una cuestión administrativa hace 50, 70 años, se transformó con el paso del tiempo en una prestadora de servicio, con lo cual eso también el andamiaje administrativo por ahí lo complica. Ajá. Pero una ciudad que se ve que tiene una gestión presente, lo debo admitir, se demoró un poco la obra pública, tuvimos casi 1 año y medio sin obra pública, por el traslado de la planta asfáltica, eso ha deteriorado un poco el tema de las calles, ahora se está poniendo un poco más al día, pero lo que es recolección de residuos, que no es un tema menor, en Gualeguaychú se deben estar juntando 100 toneladas diarias de residuos y los camiones recolectores deben recorrer más de 1000 kilómetros por día. Cuando yo era intendente estábamos en 900 y la ciudad ha crecido, lo cual es importante, se potabilizan 35 millones de litros de agua por día, más o menos, y todo eso funciona aceptablemente bien. Lo que yo veo que no se están haciendo en esta gestión, se venían haciendo en la gestión nuestra y en la de Martín Piallo, obras de infraestructura que no se ven, pero que son necesarias para el funcionamiento de la ciudad. Y que tengan en el tiempo consistencia. Desagües pluviales, ampliación de la red de cloaca, ampliación de la capacidad de potabilización de lo que es la planta potabilizadora, colectores locales troncales. Yo hice el colector cloacal norte, porque la ciudad ya no podía crecer más hacia el norte, estamos en el centro de la ciudad, acá, 8 cuadras hacia el norte no podía crecer porque el colector cloacal estaba colapsado. Claro. Ubicaba el efluente cloacal en la calle y de ahí a tener problemas de salud, de hepatitis B. Esto, bueno, estábamos ahí nomás, digamos, hay un riesgo sanitario muy fuerte con el tema del colapsamiento de los colectores cloacales. Bueno, esas obras, más las obras de vivienda, más lo que tiene que ver también con una circunvalación que quedó prácticamente lista para iniciarse, que no se inició. Todas esas obras de infraestructura de base... Son las cuentas pendientes. Son las cuentas pendientes y están absolutamente paralizadas. Y en algún momento la ciudad tuvo un muy buen nivel de obra pública. A mí no me gusta la autorreferencia, pero la verdad que nosotros tuvimos un muy buen nivel de obra pública y Martín Piallo también. Así que durante 16 años tuvimos muchísimo. Yo entregué 1503 viviendas. Hoy no hay prácticamente una obra de vivienda. Entonces, por unos años... ¿Ustedes lo hicieron con recursos propios y con recursos nacionales también? Recursos nacionales, la gran mayoría. Hoy no perciben. Hoy no perciben. Por eso algunas responsabilidades son pertinentes y otras no. Otras no. También en eso también hay que ser justo. Tal cual. Pero en algún momento la falta de esas obras de infraestructura nos van a pasar factura. Ahí está. ¿Qué lectura haces, Juanjo, como parte final de esto, de la parte hídrica? ¿Qué tenés? Como con la provincia seguramente has hablado. ¿Qué es lo que se viene? ¿Es cierto este gran niño? ¿No? Sí, se viene un niño. ¿Es para el mes de noviembre la idea? El último trimestre del año. Ya vemos el comportamiento de los últimos 10 días, el comportamiento de un
ENOS, como se lo define al niño, que es el calentamiento del Pacífico a la altura del Ecuador. Sí. Lo que no podemos, va a ser importante, lo que no podemos saber es la magnitud y la localización, porque si algo caracteriza a los niños es que los efectos del niño es que son localmente muy intensos, pero no necesariamente se extienden, digamos. Entonces vos podés tener, después tienen... ¿Dónde se localizan? Son extensos. Son muy intensos. Después tienen efectos secundarios que impactan en otras zonas, como es la crecida de los ríos del Paraná y el ustedes Uruguay. lo han tratado este tema? ¿Está trabajando en la provincia en lugares? Está trabajando al respecto. Reconozco que el gobierno provincial lo tiene en agenda. No sé si está tomando acciones. He visto algunas críticas de los ganaderos de la zona de islas con el tema de los embarcaderos. Y la imposibilidad de sacar la hacienda. Sí. No en su totalidad, pero no. Sí, en el caso de la zona de Gualeguay está el terraplén de Pedro Pou, y después la calera que es complicado. Juanjo, últimas 3 preguntas rápidas. La respuesta de una palabra. Yo te digo, la familia en tu vida, ¿qué representa? Todo. Es todo. Somos 5 hermanos, tengo 4 hijos, imagínate. Ahí está, es todo. ¿Gualeguaychú es tu ciudad en el mundo? ¿Tuvieras que elegir? Sí, ni hablar. Y sobre todo Entre Ríos, en mi provincia, en el mundo. Ahí está. Yo nací en Gilbert, un pueblito muy chiquito. Sí, lo conozco. No tan chiquito, era pueblito donde yo nací, ahora ya. Sí. Entonces tengo una pertenencia con la entrerrianía muy fuerte. Sí, Gilbert, sí, una zona que conozco y mucho. Y la última es la más difícil porque habla de uno. ¿Quién es Juanjo Bailo? A mí no me gusta hablar de él, honestamente. ¿Pero cómo te definiría? Si tuviera que ¿qué te definiría? ¿Qué diría? Cuando vos te mirás y decís, ¿cómo te definiría? Y una persona que trata... te soy franco, me pone incómodo, pero bien, te entiendo la pregunta, no me molesta. En todo caso el problema soy yo, que no me gusta hablar de mí, porque cuando uno es funcionario público entiende que los demás tienen que hablar de uno. No, por este caso es a nivel personal, es más personal. Deja un poco de funcionario público, sino Juanjo Bailo persona. Trata de ser una buena persona. Ahí está. A veces lo lográs, a veces te equivocas, pero que las intenciones son siempre las mejores, siempre son las mejores. Tanto en lo laboral como en lo familiar. Y en esa accionar y en esa toma de decisiones uno se puede equivocar, pero jamás dudar de las intenciones que me movilizan a trabajar todos los días. Juanjo, gracias por tu tiempo. Si a vos te va bien como legislador, nos va bien a todos los entrerrianos, yo soy convencido de todo esto. Perfil es un programa que tiene 31 años, de tranqueras abiertas, cada uno puede expresar lo que quiere. El que está del otro lado seguramente va a tomar nota. Yo no soy fiscal de mi vida, menos pretendo ser fiscal de la vida de los demás. Pero a veces uno hace un comentario siempre, pero de la buena fe. Gracias por tanto y sobre todo valoro mucho el tiempo, porque creo que eso no se recupera, así que estoy muy contento que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias a vos por invitarme. Ahí está. Esto ha sido Perfil, un compromiso más junto a ustedes, por Somos Entre Ríos. Y bueno, el próximo miércoles serán otras las historias. Ojalá que el agua vuelva a su cauce, que amaine, porque es un flagelo. Alguien por ahí me decía, Richard, nadie sabe de creciente cuando el agua no golpea la puerta de tu casa. Cuando el agua golpea la puerta de tu casa, te das cuenta de la dimensión de lo que pasa. Siempre pasan las cosas de esa manera, no solamente con el agua. Las cosas hay que vivirlas para saber el sentido profundo de lo que significa realmente cuando la cosa viene para atrás, los hechos impensados. Así que bueno, que tengamos buena semana. Gracias por tanto, perdón por tan poco.